Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nos gozamos cuando pueden acompañarnos ustedes porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios los dice escudriñar la palabra porque es importante para tener la victoria que Dios los ha dado. Muchas veces nosotros no recibimos la victoria porque no hemos entrado en la palabra de Dios y hemos escudriñado cómo obtener la victoria. En esta tarde yo voy a estar hablando de la armadura. ¿Quién es su enemigo? Ese es el título. ¿Quién es su enemigo? Muchas veces nosotros quedamos equivocados y pensamos que el enemigo puede ser la esposa, el esposo, perdonen, los hijos, nietos, amigos, familiares, personas que trabajamos con ellos, el patrón, porque entramos a la carne y no estamos en lo espiritual, porque la palabra de Dios los habla directamente en contra de quién estamos nosotros, en contra de qué estamos peleando, y lo aclara bien en la palabra de Dios. La problema es que no entramos a escudriñar, no entramos a aprender más de la palabra, qué es lo que qué es lo que quiere decir la palabra en ese versículo. Si tiene una Biblia, puede voltear conmigo para el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, pero vamos a entrar en oración primeramente. Bendito Padre que estás en los altos cielos, venimos delante de tu presencia una vez más, alabándote y glorificándote. Te damos gracias por tu palabra. Pidemos, Señor, que tú toques la mente de las personas para que puedan entender, el corazón para que puedan recibir, Señor, tu palabra. Pero, Señor, pon una protección sobre nosotros, sobre aquellos que están en vivo, Señor, que no pueda entrar Satanás y causar confusión y interrumpir tu enseñanza, porque, Señor, esta es tu palabra, es importante, debe ser importante para cada persona que está oyendo o está viendo en vivo, Señor, para poder recibir y crecer en tu palabra, Señor, para que ellos puedan obtener la victoria que tú ya les has dado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido. Efesios capítulo 6, versículo 10, lee: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, este es el fin, esta es la última palabra, y está hablándonos a nosotros, hermanos míos, dice, aquí no le está hablando al mundo, a los pecadores, aquí está hablándole al creyente, aquellos que entran a la palabra, aquellos que escudriñan la palabra, aquellos que por fe vivemos, y ese es fe en la palabra de Dios. Solo, si usted es una de esas personas y quiere aprender cómo obtener la victoria que Dios ya le ha dado, porque a veces sabemos que Dios nos da la victoria, pero parece que algo pasa que perdemos la victoria, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la palabra de Dios por alguna cosa que estamos pasando, algo que está aconteciendo, una tormenta, un problema, algo que entra y nos roba de eso y nos roba la bendición. La bendición es cuando nosotros podemos obtener el gozo, la paz, la seguridad, y reconociendo que eso es de nosotros, no es de alguien otro, de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey,
es de nosotros, no es el de alguien otro. Solo cuando podemos obtener esto y reconocer esto, podemos fortalecernos en el Señor. Si no reconocemos esto, pues ni modo que nosotros seamos fortalecidos en Dios, en el Señor, porque siempre tenemos la confianza, la mirada, la esperanza en algo otra cosa. Si usted se pone a pensar por qué es que los Estados Unidos es tan victorioso en contra de otras naciones, es porque los que están en el ejército, ellos tienen la confianza que los Estados Unidos lo están respaldando. Ellos tienen la confianza que tienen un líder que sabe lo que está haciendo, que puede ser el presidente, puede ser el que está dando las órdenes para vencer al enemigo. Y nosotros tenemos que tener la confianza que Dios es mayor que todo, que Dios es todopoderoso y que no hay nadie que pueda vencer a Dios. Solo cuando podemos obtener eso y reconocer que la palabra es de Dios para nosotros, entonces estamos seguros, ciertos, que Dios nos ha dado ya algo para obtener la victoria. Cuando el ejército va a pelear, van en aviones, van en barcos, y vine a aprender que algunos van hasta a caballo. Y ellos están ciertos que ellos van preparados para la victoria, para recibir lo que ellos en su pensamiento, que los han entrenado para que la victoria es Dios, que no hay nada que los puede vencer. Y así debemos estar nosotros, tener la confianza en Dios, que Dios los ha dado sabiduría, Dios los ha dado el entendimiento, Dios los ha dado poder, y Dios es el gran Señor. No hay nadie más que Él. Solo si nosotros podemos comprender eso, ahí está la mitad de la victoria ya tomada. Porque no tenemos que convencernos nosotros mismos. Pues Dios quiere eso para mí. A lo mejor Dios no quiere esto. Dios no quiere que yo pase por esto. O Dios quiere que pase por lo otro. Perdone. Solo cuando nosotros podemos reconocer eso, entonces los podemos parar más ciertos, más seguros. Yo miro a mi nieto cuando están en forma del ejército, parece que hasta tienen el pecho para adelante y bien firmes, porque eso les han entrenado y eso tienen en la memoria. Y el cristiano tiene que recibir esto para que nosotros tengamos confianza que Dios ya nos ha dado la victoria, que Dios nos ha dado el poder, la autoridad y la manera para recibir esa victoria. El versículo 11, si tiene su Biblia, capítulo 6, versículo 11, le voy a pedir a mi esposa que lo lea por mí. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura. Hay muchos cristianos que no están preparados porque no se ponen toda la armadura. La armadura quiere decir que tenemos toda la palabra sobre nosotros y no hay nada que puede vencer eso ni pasar por eso, porque la palabra de Dios está firme, es victoriosa.
es fuerzas. Y si nosotros nos ponemos toda la armadura, quiere decir que estamos preparados. Eso es lo importante. Antes de entrar a pelearle al enemigo, tenemos de estar preparados. Usted tiene que estar preparado espiritualmente para poder vencer. Miren todos los peleadores, los boxeadores, ahora hay otros diferentes modos de pelear, pero ellos están preparados físicamente, mentalmente, ellos se preparan por meses, antes de entrar a pelearle a otra persona. Así está el ejército de los Estados Unidos. Ellos se preparan por años. Ellos conocen al enemigo y ellos van preparados ¿para qué? No para pelear, para perder la batalla, pero para tener la victoria. Y así debe de estar el cristiano preparado para recibir la victoria. Nosotros no vamos a pelear para ser derrotados. Si usted ha pensado de una manera u otra que Dios lo guía para ser derrotado, está bien confundido. Vemos que el Señor Jesucristo fue guiado por medio del Espíritu para ser tentado de Satanás. ¿Para qué? Para que nos enseñara a nosotros cómo obtener la victoria. ¿Cómo lo obtenió? Le dijo, escrito está. Eso le dije a las 3 veces que fue tentado, escrito está. Solo escrito, cuando él decía escrito está, ese era lo final. Ya no se podía cambiar. Así, el cristiano debe de estar preparado para poder decir, esta es la palabra de Dios, la victoria es mía y yo voy a obtener la victoria. Yo no voy a ir para que me sea atormentado, fuera derrotado, para que mi familia sea derrotada. No, la victoria es para nosotros, pero tenemos que obtenerla. Pero si no entramos a la escritura y escudriñamos a ver cómo obtener la victoria, es imposible. Porque la mayoría del cristiano no retiene la victoria porque entra en la carne. Cuando nosotros entramos en la carne, pues es imposible para obtener una victoria que es espiritual. Solo usted tiene que ir preparado. Usted tiene que reconocer quién es el enemigo. Si no conoce quién es el enemigo, entonces usted va a ser golpeado, derrotado. Vemos que la Biblia los habla donde fueron unos varones a echar unos fuera los demonios. Y le dijo, al Señor lo conocemos, al apóstol Pablo lo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Dice. Ellos eran personas que no tenían autoridad, no conocían la palabra, y dice que los demonios saltaron sobre ellos y los mandaron huyendo desnudos. Desnudos. Y solo los demonios los golpearon a estos varones. ¿Por qué? Porque no conocían al enemigo. Y así yo creo que muchos cristianos son golpeados y son derrotados porque no conocen al enemigo, porque no quieren hablar de los demonios, espíritus malos, espíritus familiares. No queremos hablar de eso, queremos nomás las puras bendiciones. Pero la palabra claro los habla. Y cuando los habla claro, es para que nosotros oigamos. Y si se recuerda que dice, hermanos míos, lo estaba hablando nosotros, que nosotros debemos de estar preparados, que estemos de estar firmes en la palabra del Señor. Debemos de conocer la palabra del Señor. Bueno, ahora vamos para el versículo 12.
Y a mi esposa que lo lea por mí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si no, ¿qué dice? No ¿Dónde? Porque no tenemos. porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Solo usted tiene que cambiar su pensamiento, y cuando hay un problema en el hogar, no crea que su esposa o su esposo, sus hijos, el vecino, sus amigos, los trabajadores que trabajan con usted, el patrón, el perro, el gato, esos no son los que nosotros estamos peleando en contra de ellos. No peleamos en contra de la sangre y carne. Solo ahí pone al humano a un lado para que nosotros podamos reconocer en lo espiritual a quién es el que le estamos peleando. Si nosotros no podemos entrar a la palabra del Señor y reconocer que estamos peleando una pelea espiritual, pues no vamos a tener victoria. Usted no va a tener victoria. Usted tiene que tener toda su confianza en Dios, reconociendo que la batalla es espiritual. La batalla es espiritual, no es carne. Solo no tiene que estar ahí peleando con su esposa, con su esposo, con los hijos y cualquier persona que no queda de acuerdo con usted o no hace las cosas como usted piensa. No, poner eso a un lado y reconocer el enemigo que está usando esas personas para atacarlo, porque el enemigo ya sabe que es su debilidad, en donde está débil. En una ocasión estaban un grupo de personas orando por un joven, una joven, y el demonio le dijo a uno de los ladrones: ¿qué quieres decir tú? Le dijo: tú fumas, tú fumas. Solo el demonio, aquel conocía la debilidad de aquel varón. Pero cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios, aquel demonio, aquel espíritu malo, aquel espíritu familiar, no sabe si está confrontando a Dios o a quién, porque todo lo que él mira es la armadura. Pero si no tiene toda la armadura, saben que aquel demonio va a decir: este es el que yo conozco. Yo sé que es su debilidad, y ahí es donde lo voy a atacar. Ahí es donde voy a vencer yo. Solo usted tiene que venir bien preparado, reconocer quién es el enemigo, y durante este mes voy a estar hablando de los espíritus familiares, lo que Dios los ha dado a nosotros. ¿Quién es el enemigo? Para que usted lo pueda vencer. Ese es lo importante, para que usted pueda vencerlo. Dice que estamos en contra de príncipes, contra potestades, contra los guerreros de las tinieblas. Solo si nosotros estamos peleando en contra de lo espiritual, hay que reconocer esto. ¿Qué tantas veces ha oído usted, o hasta a lo mejor usted lo ha dicho: esa persona nunca va a cambiar, así es? Porque a lo mejor está un príncipe sobre de él,
pues si a lo mejor está hablando de una familia. Esa familia son así, todos de los abuelos y las papaces y los hijos y los nietos, todos son la misma cosa. ¿Por qué? Porque hay príncipes, hay guerreros sobre la familia y controlan la familia. Y así es como los príncipes esos de los demonios controlan la gente, porque el cristiano lo acepta. Si nosotros lo aceptamos, pues no vamos a pelear en contra de eso. ¿Cómo va usted a altar algo que usted piensa que esa es la vida de alguien? Y no reconociendo que es un demonio o es un espíritu malo. ¿Por qué? Porque toda su vida lo han hecho y todo el tiempo que usted lo ha conocido, así son. Solo lo acepta de la manera que el Satanás lo usa y usa las familias y dice, no, pues, ese es algo normal para ellos. Pero no es algo normal, es algo espiritual que los demonios y los guerreros, príncipes, están usando a estas personas para que nadie esté en paz, para que la gente no pueda recibir su paz, para que Satanás pueda usar a aquellas personas que los roban la paz. Yo tenía un patrón, porque yo montaba caballos y él era el dueño y el trineador, y usaba muchas palabras malas, hablaba mal. Y con tiempo yo empecé a hablar mal, usar las mismas palabras. ¿Por qué? Porque no era cristiano. Cuando yo me entregué al Señor, Dios me cambió el lenguaje, me dio palabras diferentes que usara, y toda la gente hablaba de esa persona, así es él, nunca va a cambiar. Pero hace como un año pasado que fui a visitarlo, estábamos hablando y vine a saber que su hija sirve al Señor y ella está firme en la iglesia. Su hijo mayor también conoce la palabra de Dios. El hijo menor también hablaba de la palabra de Dios. Y él fue cambiando. ¿Por qué? Porque empezó a recibir las buenas palabras. Y cuando nosotros no aceptamos a Satanás, dice, resiste a Satanás y él huye de ti. Esa es la palabra. Si nosotros resistimos aquello que Satanás trae, entonces él tiene que huir. Solo usted no tiene que aceptar, pues, así es. Así es mi esposa, así es mi esposo, así han hablado, así han seguido toda su vida, porque así son sus padres, sus abuelos, y puede seguir, pues así son los vecinos, y aceptamos lo que Satanás ha hecho con otras personas. Y es tiempo que el cristiano reconozca al enemigo, reconozca cómo ataca al enemigo, para que nosotros podamos tener la victoria. Si no conocemos el enemigo va a vencer sobre nosotros. Pero si nosotros lo conocemos, entonces nosotros podemos vencer al enemigo. Nosotros podemos tener la victoria, recibir la victoria, obtener la victoria, que nadie nos quite esa victoria. ¿Por qué? Porque hemos escudriñado la palabra. Ahora estamos vestidos por medio de la palabra. Esa es la armadura de Dios. Si la lee, si la escudriña y entra del casco hasta los pies, la espada, la escuda, pues va a reconocer que esa es la palabra de Dios, que es completa para protegernos. Y si es completa, no hay nada que puede vencernos. Solo usted tiene que leerlo, repetirlo, escudriñarlo, hasta que
Ya es parte de usted para que usted sea fortalecido en esa parte, en esa forma, en esa situación de cuando usted va a tener victoria, es porque ya Dios ya ha dado la victoria. Cuando usted va en contra del enemigo, ya usted tiene la victoria. Vamos ahora para la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pide a mi esposa que lo lea. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de temor, de Cobardía. cobardía. Ese es algo que no nos ha dado Dios. Solo, si no se lo ha dado Dios, ¿por qué lo ha recibido? Porque esta es la única manera que Dios puede pararlo a usted de ser la voluntad de Dios. Si usted tiene temor o es un cobarde. Si nosotros tenemos valor, el temor no los va a controlar. En una ocasión, uno de mis tíos trabajaba en la floresta, cuidando los fuegos de ahí arriba de la montaña, y cuando ya miraba el humo salir, él llamaba a la oficina y mandaban a alguien para apagar la lumbre, para apagar el fuego. Y en un día que estuve visitándolo, pues quizás no había nada que hacer, solo me desafió y me dijo, yo no creo que puedes subir y a tocar esa antena ahí arriba. Y era como, yo no sé, 75 pies a 100 pies, no sé, porque yo estaba niño en ese tiempo, tenía como 12 años yo creo. Y le dije, sí puedo. Dijo, no puedes. Dijo, sí puedo. Y empecé a subir, pues como a las 3 partes de lo que había subido, miré para abajo y entró el temor. Y empecé a temblar y recuerdo yo que temblaba así. Mi tío me decía, pégate de ahí, te vas acá. Y no, le dije, yo voy a subir y voy a tocar esa antena. No, me decía, pégate, te vas acá y te vas a lastimar. No, le dije. Pero no dejé el temor, aunque tenía el temor, no dejé ese temor controlarme y quitarme la victoria, sino temblando y con temor subí los otras 20 pies y ya toqué la antena y ya bajé para atrás. Y dijo mi tío, y te vi a temblar, dijo, y yo creí que te ibas a caer de ahí, te ibas a lastimar o a matar, dijo, porque está muy alto, me dijo. Y yo creo que muchas veces nosotros dejamos el temor controlarnos porque es algo que nunca hemos hecho. Nunca hemos pasado por eso. Vemos que la palabra del Señor dice, aunque vaya por el valle de muerte, no temeré porque tú vas conmigo. Dios va con nosotros. Él no dice que los va a cargar por ese problema, los va a levantar y los va a cruzar por esa batalla, por la situación. No, dice, aunque vaya caminando, quiere decir que aquella persona va caminando por ese problema, esa situación. No temeré porque Dios está conmigo. Esa es la palabra. Cuando nosotros podemos recibir la palabra, entonces no vamos a ser vencidos. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra, que la palabra de Dios es firme y no cambia. Y no entonces podemos seguir adelante. Pero ¿qué dice que los ha dado? Ve. I'm sorry. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder, de amor
Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Solo si nos ha dado un espíritu de poder, entonces no podemos ser cobardes. Entonces ese poder, ese espíritu los va a mover a ser victoriosos. ¿Qué tantos de ustedes han visto una chihuahua? Un perrito chiquito, y las personas que escudriñan a ver a cuál es el perro más malo, no miran a ver del tamaño, sino qué valientes son. Y el chihuahua es el de los 10 más malos que hay, perros más malos. Y es una mugrita y chiquita. Pero son bravos, no se hacen para atrás. Así nosotros cristianos debemos de ser bravos con Satanás, con el enemigo, no hacernos para atrás, sino romperle, echarle ganas a ese demonio y echarlo afuera de nuestro hogar, afuera de nuestra familia y altarlo, tomar control. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese poder. Usted tiene ese poder para vencer a aquel demonio, a vencer el enemigo. Y dice que no nomás nos ha dado el poder, el espíritu de poder, sino nos dio el espíritu de amor. El amor que Dios le dio al Señor Jesucristo. Porque cuando lo golpearon, cuando lo chicotearon, cuando lo crucificaron, ¿qué dijo? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Por el amor que Él tenía al humano, podía pedir perdón por ellos. Así nosotros debemos de reconocer que hay veces que los esposos hacen algo, las esposas hacen algo en contra de nosotros, o los hijos, los vecinos, amigos, que las personas que trabajan con nosotros, o hasta el patrón. Y debemos de tener tanto amor que decir, no saben ni lo que están haciendo. Los perdono y ponerlo a un lado. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. Por el amor que tenemos, el amor que tenemos para el humano, porque Dios ha puesto el espíritu de amor dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a revelar la verdad, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde usted debe tener ese espíritu de amor para amar a aquellos que están haciéndole daño, a aquellos enemigos, a aquellos que están en contra de usted, a aquellos que no quedan de acuerdo. Pues el amor de Dios, que Dios nos ha dado, va a vencer eso. Y no vamos a dejar al enemigo robarnos de la paz, la seguridad, la paciencia que tenemos. No nos va a robar de eso. Cuando nosotros entramos a la carne, entonces miramos a la persona y los enojamos y los roba el gozo, los roba la paz, y él es el que tiene la victoria. Ese demonio, ese espíritu familiar, ese espíritu malo. Pero usted reconoce al enemigo y lo reprende y dice, yo te alto en el nombre del Señor Jesucristo, te pongo en cadenas. Pero no lo tiene que decir con una voz alta, sino con una voz lenta, con autoridad. Porque yo he visto personas que les gritan a los demonios y todo lo que hacen es ser aquel demonio que se manifieste más y se enoja. ¿Por qué? Porque él está teniendo la victoria. Pero si usted va en paz, con autoridad, el Señor Jesucristo hablaba con autoridad, no les gritaba, los saltaba, los reprendía y los echaba afuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a usar la autoridad que Dios nos ha dado, aquel poder que nos ha dado, para poder ser victoriosos.
Y la última parte que era dominio propio. dominio propio. Eso quiere decir que nosotros tenemos la sabiduría, el entendimiento de no ser confundidos de que quién es el enemigo, quién es el que está causando el problema en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras vidas. ¿Qué es lo que me está robando a mí de la paz? ¿O quién es el que me está haciendo enojar? ¿Por qué? Porque dominio propio me da la sabiduría, me controla a mí para reconocer al enemigo. Usted tiene que llegar al punto a conocer el enemigo, y no mira a la esposa y diga, no, ella es la enemiga. No, ella no es, ni usted no es su enemigo de ella, ni sus hijos, ni nadie que es formado de carne, ni el perro ni el gato, porque hay veces que queremos pagarla con el gato y le dan una patada al gato o una patada al perro. Esa es la carne. Estamos peleando espiritual. Y ahí es donde tenemos que llegar a ese punto de quién es lo espiritual que está atacándonos y causando tanto problema en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el trabajo. Y con eso voy a terminar. Si tiene una pregunta, puede apuntarla. El miércoles que viene voy a seguir en esta misma enseñanza. Voy a aclarar más del Espíritu que Dios ha puesto sobre nosotros, que es el Espíritu Santo, pero aclararlo más para que el Espíritu sea revelado más a usted. Igualmente, los espíritus familiares, espíritus malos, los demonios, ese es lo que causa problemas y los roba de la victoria, que es aquellos demonios que Satanás manda a estar sobre una persona, sobre hogares, sobre ciudades, sobre estados, sobre naciones. Los guerreros sobre las naciones. Y nosotros tenemos que reconocer eso para tener la victoria. Solo acompáñenme en el miércoles que viene y estaré entrando más a ese Tópico. Tópico. I think. Tópico. Solo en esta tarde voy a estar orando ahora para despedir. Voy a orar por aquellos que estuvieron acompañándonos, por aquellos que han respaldado el ministerio por medio de las ofrendas, diezmos y oraciones. Y les doy gracias por su respaldo. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por tu palabra que está siendo revelada a nosotros para poder tener la victoria cuando la aplicamos en nuestra vida y usamos la autoridad que tú nos has dado, el poder que nos has dado. Y Señor, aquellos what are weapons? El topic is tema. Sorry. What weapons? Yeah, weapons. Armas. Aquellas armas que Dios nos ha dado para usar. Gracias a Dios por la sabiduría que nos ha dado de poder usar un teléfono y usar lo para interpretar lo que estamos compartiendo. Pero el tema va a seguir en lo espiritual, la batalla espiritual, el enemigo, y acompáñenos en otro miércoles. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por aquellas personas que los han acompañado en esta tarde, Señor, y tú les das aclarando más de tu palabra, les estás dando sabiduría para aplicar tu palabra en sus vidas para que sean victoriosos, Señor, porque son parte de un gran ejército, Señor. Cuando ellos se ponen en la armadura tuya, Señor, eso quiere decir que están preparados y son parte de tu ejército. Gracias, Señor, por eso. Te doy gracias, Señor, por aquellos que han respaldado el ministerio por medio de ofrendas, diezmos y oraciones, Señor.
Bendícelos, Señor, que tu palabra sea llenada y que en sus vidas y que la gente pueda ver las bendiciones que tú les has dado y, Señor, de la manera que tú los bendices, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén. Tengan buenas tardes y sigan entrando a la palabra del Señor. Bendiciones.